Y este es tu podcast Béisbol con Habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Béisbol con Habichuelas. Y este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Al momento de grabar este podcast, no tenemos la noticia como tal de lo que sucedió, pero Luis Arraez y los Marlins de Miami, durante todo este tiempo, no pudieron llegar a un acuerdo, no pudieron terminar de concretar las aspiraciones económicas de lado y lado. Los Marlins le ofrecieron a Luis Arraez, quien todavía hasta 2025, es decir, 2024 y 2025, está bajo control de los Marlins. Ellos le ofrecieron este año $10.6 millones. Mientras que el equipo de Luis Arraez, el propio pelotero, le ofreció o quiere 12 millones. Como no pudieron ponerse de acuerdo en la cifra, en el monto, se fue al arbitraje. El arbitraje se puede resolver, el martes 13 era el arbitraje. El proceso de arbitraje no es obligatorio ir enfrente al árbitro, es decir, un minuto antes de entrar a la audiencia, si se resuelve el problema, no hay arbitraje. Pues eso no pasó. Y Keith Greenberg, Stephen Raymond y Richard McNeil escucharon las partes. Ambas partes se sentaron enfrente de estos tres jueces para exponer sus casos de arbitraje. Como les digo, Luis Arraez pidió $12 millones, mientras que los Marlins le ofrecieron $10.6 millones. Los jueces deberán escoger entre una de las dos cifras. No es como alguna gente piensa que, 10.6 vamos a darle 11. No. O se escoge 10.6 o se escogen 12 millones. No hay término medio. Por eso, la importancia de cómo se va a tomar. Ya Arraez, y esto es el podcast de hoy. ¿Qué va a pasar con Arraez? ¿Cuál será el futuro de Arraez en los Marlins de Miami? Ya Arraez ganó el año pasado su caso de arbitraje cuando recibió $6.1 millones sobre los $5 millones que le ofrecían los Marlins. Recuérdense que originalmente Luis Arraez no era de los Marlins de Miami, porque Luis Arraez llegó a los Pececitos de Florida en el cambio que llevó a Pablo López al conjunto de Minnesota. Arraez en aquel momento, 2022, llegó como champion bate con 316 de promedio, 8 jonrones y 46 remolcadas. Llegó a los Marlins de Miami. Y nadie se imaginaba que iba a hacer algo que nadie había logrado en el deporte, que es ser champion bate en una liga diferente por segundo año consecutivo. Nadie ha sido champion bate en dos ligas consecutivas, en dos ligas diferentes en años consecutivos. Solamente lo logró Luis Arraez. Pues resulta que Luis Arraez fue champion bate en la nacional y además champion bate de las grandes ligas porque fue el promedio más alto de todo el béisbol, con 354. Además de soltar 203 hits, el segundo detrás de Ronald Acuña en la Liga Nacional, tiró 30 dobletes, es decir, una capacidad de aporreo bastante grande, 10 jonrones y un OPS de 133. OPS ajustado de 133.
Para los que no conocen esta estadística, que es de la analítica avanzada, a mí me gusta mucho esta analítica avanzada, porque 133 quiere decir que 100 es el promedio, el promedio de la liga. Un pelotero que tenga 100 es un pelotero promedio. Bueno, 133 significa que Luis Arraez, en su desenvolvimiento ofensivo, según esta estadística de la nueva analítica, está 33 veces por encima del nivel de la liga. Y los Marlins no le quieren pagar. Pero ni siquiera no es que no le quieren pagar. Yo no sé, a lo mejor es política del equipo. Los Marlins de Miami a Luis Arraez ni siquiera han hablado de extenderle el contrato. Recuérdense que en 2025, cuando él termine la campaña 2025, Luis Arraez se va a convertir en agente libre, o podría convertirse en agente libre. Pero el yaracuyano de 27 años de edad podría recibir una extensión de contrato, podría tener un puesto asegurado 5 años más con los Marlins, y los Marlins de Miami tener un pelotero franquicia. Tener un pelotero de todos los días. Ellos querían hacer algo con Giancarlo Stanton, por lo mandaron a los Marlins. Tener un pelotero de todos los días que sea como la cara latina de una franquicia que está en el epicentro hispano y bohemio y latino más importante de los Estados Unidos, sin lugar a dudas. Acabamos de ver lo que pasó en la Serie del Caribe, en la final Venezuela contra Dominicana, o Dominicana contra Venezuela, porque Dominicana fue un club. Entró más gente en el último juego que en el choque del Clásico Mundial, que fue la final del Clásico Mundial de Béisbol, entre Japón y Estados Unidos. Ya antes se había establecido un récord en la Serie del Caribe con el Puerto Rico-Dominicana. Pero después con el Dominicana-Venezuela, lo que te está indicando allí es que tienes que apostar por peloteros hispanos y peloteros estelares. Los Marlins no han gastado un solo dólar. No les interesa gastar dólares en agencia libre y en nada que se le parezca. Y no podemos decir que Miami es un mercado pequeño. Miami es una ciudad importante y es un mercado, a mi modo de ver, es un mercado bastante importante y es una ciudad grande. No como Nueva York, no como Chicago, no como Los Ángeles, pero es una ciudad grande. Muy grande, con mucho comercio y con mucha vida y con mucho crecimiento va a haber en Los Ángeles, en Miami. Entonces, en esta ocasión, si el año pasado ganó, yo creo que este año debe ganar más, porque hay más argumentos. Hay más argumentos que 316, 8 jonrones y 46 remolcadas. Luis Arraez, estamos hablando de un pelotero que realmente todo el mundo se queda impresionado. Un pelotero que, además de que tiene esa capacidad de conectar hits y utilizar todo el terreno, de hecho le llaman la regadera, 30 dobles, 10 jonrones, anotó 71 carreras, pero además de eso, se ponchó 34 veces en 617 veces al bate. Lo voy a repetir porque los números, cuando escuchamos podcasts o videos, a menos que nos los reforcemos, se nos olvidan. 34 veces en 617 apariciones al plato o 574 veces al bate. Y yo te digo algo, ¿no?
Luis Arraez fue el bateador que menos ponches tuvo entre todos los bateadores con más de 500 turnos. Y eso es importantísimo. Es muy importante entender apariciones legales. Estoy poniendo aquí en el libreto que estoy poniendo en este momento. Y eso es importante saber la magnitud que estamos hablando. Pero, ¿qué va a pasar con Luis Arraez? ¿Por qué el podcast de hoy tiene que ser de Luis Arraez? Porque estamos hablando entonces de los Marlins de Miami y el futuro que va a tener este pelotero dentro de la organización. Él ha dicho que se quiere quedar en Miami. En Miami hay muchísimos venezolanos, muchísimos dominicanos, muchísimos hispanos. ¿Hasta dónde se va a quedar? Él quiere quedarse. Los Marlins podrían construir el equipo alrededor de él, de Sandy Alcántara, otra vez. Y fíjate, ya se fue, por ejemplo, Jorge Soler, que fue uno de los peloteros más importantes del equipo de los Marlins de Miami. Un equipo que, un pelotero que en 2022 y 2023, digamos, tomó la batuta en lo que se refiere a liderazgo. Lo hizo bien. Un pelotero que tiene cómo cumplir, lo dejan ir. No calientan a nadie. Vamos a ver de la nómina de los Marlins de Miami. Ellos, Nick Forte, Yuli Gurriel, Luis Arraez, Joey Wendell, Jan Segura, Brian de la Cruz, Jazz Chisholm Jr., el bahameño, el de las Bahamas, podría ser una gran figura. Jazz Chisholm. ¿Podría ser una gran figura Chisholm? Eso no lo sabemos. Porque tampoco quieren arriesgarse. O sea, los Marlins no se arriesgan. Entonces, de verdad, hay compromiso. Porque si el fanático no ve compromiso por parte de la gerencia, el fanático no te va a apoyar. Josh Bell es en este momento el pelotero con mayor contrato, que son 2 años, $33 millones, 2023 y 2024. Después Abisail García firmó por 4 años con una opción al 2026. Hemos visto que Abisail ha tenido lamentablemente lesiones en estos últimos años. Y después no hay ningún pelotero. Bueno, Sandy Alcántara, ¿no? Que va a ser, digamos, o es la gran apuesta de los Marlins, el gran pelotero de los Marlins. $56 millones por 5 años, de 2022 a 2023, con una opción para el 2027. Alrededor de él quieres construir el equipo, pero ¿por qué? ¿Cuál va a ser entonces el futuro de Luis Arraez? Yo creo que el futuro de Luis Arraez va a ser fuera de Miami. Yo no creo que los Marlins de Miami de verdad quieran o vayan a contratar o hacer un contrato multianual para Luis Arraez. Creo que tiene futuro en equipos. Podría estar junto con Ronald Acuña en Atlanta. Podría ser un pelotero ideal para un equipo como los Phillies de Filadelfia. Podría inclusive regresar a la Liga Americana, estar en un equipo como Kansas City, ¿por qué no? Como el equipo de Boston. Y yo creo que veo a Luis Arraez fuera de los Marlins de Miami. Yo dije que no sabía cómo podíamos nosotros ver a Gleyber Torres. Quizá los Yankees saquen la chequera y lo mantengan, porque Gleyber en los últimos 2 años ha sido un pelotero muy rendidor y es producto de la organización. Pero tú sales de Arraez, o sea, tú sales de Pablo López. Pablo López, para que tengan una idea de quién entregó en este momento, de lo que entregó el equipo de los Marlins en Pablo López, estamos hablando de el as de Minnesota. El pitcher que va a ser la gran figura del equipo
de Minnesota en el picheo, junto con Carlos Correa, que es la gran figura del bateo, ¿no? La gran figura ofensiva del equipo. También tienen a Byron Buxton, que firmó por 7 años. Pero vamos a concentrarnos en Pablo López. Pablo López firmó un contrato de 4 temporadas por $73.5 millones. Va a ganar 8 millones en 2024, 21.5 en 2025, 2026 y 2027. $7.5 millones por 4 temporadas. Es decir, los Marlins entregan a un pelotero, a un pitcher, que se va a convertir en el as de la rotación del equipo que fue el año pasado campeón de la División Central de la Liga Americana, es favorito para ir a la postemporada, por un pelotero a quien no le quieres pagar en el arbitraje el año pasado, no le quisiste pagar en el arbitraje este año, y muy probablemente después de 2024 para 2025, porque termina 2024 y va a haber otra vez otro proceso de arbitraje. Si no le pagas en este tercer arbitraje, yo creo que tendremos que esperar que termine esta campaña a ver qué asoman los Marlins. Creo yo que eso va a ser lo que va a suceder, porque si ya para el 2024 Arraez vuelve a tener otra temporada como la que tuvo, a lo mejor no es Champion Bate, pero vuelve a tener esa capacidad ofensiva que él tiene, de poner la bola en juego, batear 300, tirar 30 dobles, empujar 60 o 70 carreras, siendo primer bate, anotar 70 carreras, jugar bien a la defensiva, ya se ha puesto como segunda base, está consolidado en el segundo cojín. Yo creo que si él se consolida ya pues en Miami y los Marlins, o durante esta temporada, a lo largo de la temporada, el sprint training, bueno, ya no va a pasar porque ya fueron arbitraje, ¿no? Pero si durante la temporada o al final de la temporada empiezan a hablar y en 2024 se produce una buena negociación, entonces bueno, veríamos el compromiso. Pero si no se produce nada y en 2024 van al arbitraje, ya sabemos que el futuro de Luis Arraez no es en Miami. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que el equipo de los Marlins de Miami van a dejar a la regadera Luis Arraez en su organización? Déjamelo abajo en tus comentarios si lo estás viendo aquí en YouTube, o también puedes escribir un podcast con el hashtag Béisbol con Habichuelas y me dejas tu comentario. Espero que te haya gustado el podcast de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Y buen provecho. Y este fue tu podcast Béisbol con Habichuelas.